Canek y de Latin Lover, que todos ustedes saben que están distanciados, que es un tema muy serio y que yo no me tomaría la libertad de hablarlo si no fuera parte de este tema. ¿Y de qué parte soy, de qué formo parte yo? Pues que yo viví todo el proceso, nadie me lo contó, yo estuve ahí y verdaderamente el día de hoy vamos a aclarar este tema porque de verdad es algo que, como les digo, estuve ausente como unos 2 meses de todo lo que es la lucha libre y al regreso, y en ese inter solamente fui a lo que es la Expo Lucha. O sea, lo más cercano que yo estuve a una función de lucha libre fue la Triple Manía de Monterrey. No había ido a ninguna función. Este, bueno, eh, ¿qué pasó? Les voy a contar todo el contexto de inicio a fin. No estoy del lado ni de Latin Lover ni del lado de Canek. Los dos son mis amigos. A los dos los quiero mucho. A los dos los respeto. Eh, y pues yo estoy en medio de todo esto. Ni Latin Lover eh, se interfiere en mi amistad con Canek y mucho menos Canek con mi amistad con Latin Lover. ¿Qué pasó, querido público? Les voy a contar qué fue lo que sucedió en este caso, en este tema. Y lo que yo les voy a decir es la verdad. No les voy a decir mentiras ni les voy a contar. Yo viví todo, todo. Les voy a contar desde un inicio, señoras y señores. Y todo lo que yo les voy a decir es responsabilidad mía porque yo lo viví. Y en este video, si yo estoy diciendo alguna mentira, le pido a Latin Lover y le pido a Canek que me desmientan o que digan qué es lo que sucedió. Todo comenzó, querido público, el tema de Canek y Latin Lover comienza cuando Latin Lover recibe la invitación para ser el invitado número uno al podcast del vampiro. Entonces Latin Lover, pues como todos ustedes saben, vive aquí en Monterrey. El vampiro canadiense también está viviendo aquí en Monterrey. Y en un momento de eso, de todo ese inter, a mí me llama Latin Lover. Yo tengo una amistad con Latin Lover desde hace como 5 o 6 años que yo estoy ya dentro de la lucha libre haciendo entrevistas. Latin Lover fue uno de los personajes a quien yo entrevisté en mis primeras entrevistas donde yo salía a cuadro y desde ahí hicimos una buena amistad. Desde ese tiempo yo le dije que hiciera su podcast. Desde ese tiempo nos unimos demasiado y platicábamos todos los días, todos los días. Entonces, para que ustedes me entiendan, se los platico, me llama Latin Lover y me dice, oye, ¿cómo ves? Me acaba de hablar el vampiro para pedirme que esté de invitado en su podcast. ¿Cómo ves? ¿Voy o no voy? Eh, ¿Tú qué opinas? Le digo, ve, está bien, dale, es una muy buena oportunidad, va a funcionar ese proyecto. Y dice, si quieres ir, estás invitado para que presencies todo lo que va a pasar en ese podcast y pues para que sepas lo que voy a decir. Le digo, ok, va, muchas gracias, te acepto la invitación. Le digo, nada más que yo ese día tengo un compromiso y llevo a un amigo que me va a ayudar con las cámaras. Íbamos a un evento, a cubrir un evento de otra índole. Es Osvaldo Arce, el que me acompañó. Le digo, ¿puede ir? Me dice, sí, sin ningún problema puede ir. Ya nos pusimos de acuerdo. Latin Lover nos recogió en un punto de la ciudad de Monterrey. Ese día estaba lloviendo, fue el año pasado. Y ¿qué pasó? Que llegamos al estudio. Ah, me comenta Latin Lover, mira, hay una situación ahí con el vampiro. Voy a platicar con él antes de entrar a grabar y todo esto. Y pues vamos a ver qué sucede. ¿Cuál era la situación, querido público? Es que ellos estaban distanciados y ellos lo comentaron en el podcast. Ellos estaban distanciados por unas cosas que habían sucedido. Si ustedes quieren saber los motivos, ahí está el podcast del vampiro canadiense para que lo vean. Y en la parte final dicen el motivo del cual estaban distanciados, que era porque pues el vampiro había dicho unas cosas de Latin, Latin se molestó y hubo un distanciamiento. Pero ese podcast, les voy a decir algo, ese podcast del vampiro
donde tuvo a Latin Lover con invitado, fue la reconciliación de ellos. Fue la reconciliación de ellos y desde ahí se retomó esa amistad que tenían desde hace 30 años. En ese inter, yo no sabía qué temas iban a abordar ni qué iban a hablar. De hecho, Latin estaba un poco nervioso porque Latin no tenía la experiencia de estar en un podcast como tal. Ha dado muchas entrevistas, ha estado en muchos programas de televisión, pero en un podcast, frente a frente, no tenía esa, ¿cómo les diré? Esa experiencia por palabras de él. Y él se sentía nervioso. Entonces, de una u otra forma, cuando me hace la invitación, pues era como para sentirse un poquito más en confianza al momento de estar ahí. Y cosa que yo le agradezco a Latin Lover y nunca se lo voy a terminar de agradecer que me haya tomado en cuenta. Y entonces empieza el podcast y esto lo aclaro público y lo hablo porque hay muchas páginas, y se me olvidó decirlo en un inicio, hay muchas páginas en redes sociales que están diciendo cosas que no son y que están metiendo información que no es entre lo que está sucediendo en este tema. Por eso yo lo voy a hablar y por eso yo se los voy a aclarar cómo es, ¿sí? Tengo la confianza de Latin Lover y tengo la confianza de Canek. A Canek lo acabo de ver el día de ayer domingo. Estuve todo el día con él cuando vino aquí a Monterrey. Platicamos, grabamos una entrevista que ya se está subiendo, y muchas cosas que al rato les voy a platicar. Bueno, retomando, con esta intención, ojo, lo aclaro, con esta intención hablo de esto, porque hay mucha desinformación y este tema yo creo que merece ser hablado tal cual, transparentemente, y qué mejor, pues de una de las fuentes que estuvo ahí que ha vivido todo eso, para bien o mal, su servidor. Y no les voy a decir mentiras, les estoy diciendo lo que es. Bueno, retomando, se da el podcast, empieza a transcurrir, empieza a fluir, Latin Lovers empieza a sentir a gusto. Cuando hay momentos donde Latin Lover quería hablar, volteaba a vernos a la producción, a los que estábamos en el staff, como para sentirse apoyado de esto sí digo o esto no digo. Cuando llega el punto donde hablan de los nombres que se revelaron, Latin Lover tomó esa iniciativa. Antes de lo de, creo que primero fue lo de Conan. Tocaron el tema de Conan. Bueno, no me acuerdo bien el orden, pero cuando Latin toca el tema de Conan, voltea a verme y dice, lo cuento. Y todos los de la producción le dijimos, pues si tú, o sea, le hicimos una seña de que, pues si tú quieres, o sea, dale, es tu momento, tú sabes qué es lo que dices, ¿no? Y él decidió contar lo de Conan. Después sale todo esto, esto de los nombres, y ahí él se soltó, o sea, el Latin Lover ya estaba en confianza con el vampiro, y al Latin Lover se le olvidó que había cámaras, estaban en una charla de amigos, en una plática de amigos que no se hablaban, era una reconciliación, se estaban desahogando, por eso es que ese podcast se convirtió en uno de los programas o de los contenidos de oro de la lucha libre, porque la gente no, o sea, ustedes no lo saben, pero ellos se reconciliaron y ahí resurgió esa amistad que los mantuvo separados por 2 años o 3 años más o menos. Y estaban ya en confianza y sale esto de los nombres. Entonces, en ese momento, cuando sale el primer nombre y cuando sale el segundo nombre, yo me quedé helado y me quedé impresionado porque era algo que yo no me esperaba, ¿sí? El vampiro tampoco se lo esperaba, nadie nos lo esperábamos. Se termina la grabación, yo hago una entrevista para hacer como algo de apoyar al vampiro con publicidad y todo esto, los entrevisto a los dos y nos vamos. Y luego ya en el camino de regreso, ya Latin me empieza a contar pues cómo se siente y dice que se sintió muy bien, que esto que aceptó su invitación, la invitación del vampiro pues para apoyarlo, pues que era el primer invitado y pues él no le quería quedar mal y todo esto. Y nunca
de hecho, se hizo el comentario de que igual los nombres, censúralos, o sea, mutéalos o corta ese fragmento, etcétera, etcétera. Pero la producción es una producción que no sabe o no está adentrado en el mundo de la lucha libre y no sabe qué tanta repercusión puede tener que digas un nombre de un luchador enmascarado. Eh, y ahí pues ocurrió esto. El podcast se grabó en un momento del año pasado, no recuerdo la fecha, pero salió como 4 meses después. O sea, a nosotros se nos olvidó ese podcast porque no sabíamos cuándo iba a salir. Entonces ya cuando me dice Latin, oye, ya salió el podcast, yo lo vi, yo lo volví a ver completo. O sea, fui de los primeros que lo vio y volví a sentir esa adrenalina y más cuando vi que salieron los nombres. Entonces, rápidamente le marco y le digo, se subieron los nombres, ¿qué va a pasar? Y me dice Latin, pues no los omitieron. Se hace el escándalo, empieza todo mundo a hablar de esto y pues ya, ahí empiezan ustedes a conocer todo el trasfondo de lo que sucedió. Entonces, yo cuando Latin ya me dice, es un escándalo todo esto, no sé cómo pararlo, no sé qué hacer. Sí, Latin estaba muy apenado, estaba muy, ¿cómo podré explicarlo? Pues de una u otra manera, pues no sabía cómo detener una bola de escándalos que ya estaba creciendo. Y es cuando yo le comento, márcales a ellos, o sea, a los luchadores, que pues a los que se reveló el nombre, les digo, márcales y platícales qué sucedió para que lo escuchen de ti y que sepan cómo sucedió antes de que, pues, si es que no lo han visto, pues se enteren y si ya están enterados, pues se tranquilicen un poco. La verdad, dijo Latin, mejor me espero y me espero. Mi compadre pues estaba un poquito, no sabía qué hacer. Después empezó a bajar toda esta euforia. Empiezan a salir otros luchadores a dar declaraciones. Y pues Latin dice, yo creo que mejor me voy a enfocar ahora sí en hacer el podcast mío, mi canal de YouTube, etcétera, etcétera. Y empezamos a trabajar el canal de YouTube de Latin Lover, ¿sí? Lo empezamos a crear, empezamos a darle forma a su podcast, etcétera, etcétera. Y ya él empezó a grabar sus episodios. La producción que grababa los podcasts míos, pues es la producción que ahorita él graba con él. Y ya empezamos a checar detalles de sus redes, ahí su servidor lo estuvo apoyando. Y pues ya pasa todo el trayecto hasta que el señor Canek reveló o dio unas declaraciones en una videollamada que tuvo para un medio de comunicación que sinceramente ahorita no me recuerdo el nombre, pero sí fueron unas fuertes declaraciones. Y cuando las vio Latin, pues le cayó como un balde de agua fría porque sí fue como, oh, no me esperaba que el señor dijera esto de mí, del vampiro. Declaraciones que no les voy a dar detalles, pero ahí están en redes, búsquenlas si ustedes quieren saber. Entonces es cuando yo le vuelvo a insistir, habla con el Señor, o sea, habla con el Señor, si es prudente, pues discúlpate o arregla la situación. Yo me sentí entre la espada y la pared porque, como les digo, Latin es mi amigo y estaba yo en ese momento muy cerca con él. Y pues Canek es alguien a quien también aprecio mucho y admiro también desde hace muchos años. O sea, cuando viene a Monterrey yo soy quien va por él al aeropuerto, platicamos, convivimos, etcétera, etcétera. Y sinceramente yo nunca le marqué para hablar de este tema. Entonces, ¿qué pasó? Que otra vez dice Latin, no, va a estar muy enojado el señor y prefiero esperar a que lo vea. Le dije, ok, este, ¿qué pasó? Que yo voy a la Ciudad de México y esa fue
cuando yo ya hice la última entrevista, que fue con Canek, en la entrevista del 50 aniversario. Que le digo, le marco por teléfono a Canek, le digo, profe, voy a estar por allá. El señor Canek, siempre que voy a Ciudad de México, es una de las personas a quien yo siempre voy a ver para saludarlo, para saber cómo está, para platicar con él. Y cuando le digo que voy a estar por allá, me dice, sí, el viernes te veo porque te veo temprano porque en la tarde tengo una convivencia en la mole, me parece. Y el sábado pues voy a estar creo que todo el día. Entonces le dije, sí, está bien. Me dice, para hacer una entrevista por los 50 años de trayectoria. Le digo, excelente. Le digo, claro que sí, cómo no. Llego allá, hacemos la entrevista. No se toca el tema de Latin Lover, yo no lo toqué. Sí comenté unas palabras que Elia Park dio para Canek, donde lo resaltó como uno de los mejores luchadores. Y hablamos del tema de Elia Park, pero no hablamos del tema de Latin Lover. Ese tema yo lo omití por respeto a él y por respeto a mi amigo Latin Lover, para no hacer controversia o todo esto. Entonces, ahí está la entrevista, ustedes la pueden ver y no tocamos ese tema, no usamos esa polémica. Cuando se termina la entrevista, no toqué yo el tema tampoco, no hablamos de eso. Y ya, sí, sinceramente Latin me dijo, si estás por allá, platica con él, dile que voy a estar pues en Monterrey, que si él viene, pues lo quiero entrevistar, todo esto. Sí le comenté que pues si él estaría interesado en ir y me dijo, ¿sabes qué? No me interesa hablar de ese tema. Le digo, va, lo respeté y no le toqué el tema, pero ya no estábamos en la entrevista. Ya regreso a Monterrey y le digo a Latin, ¿sabes qué? El señor ahorita pues no tiene interés en estar en tu podcast. Me dice, no te preocupes. Lo dejamos pasar, ya fue un tema que no predominaba en nuestras conversaciones y ya no estaba tan vigente en las redes sociales. Perdón. ¿Qué pasó? Que Canek viene a Monterrey a la Expo Lucha de la Triple Manía 32. Y pues ahí también iba a estar Latin Lover. Y cuando nos enteramos que viene Canek, rápidamente me dice Latin, aquí va a estar el señor. Le digo, sí. ¿Qué piensas hacer? Me dice, si me lo topo, platico con él y le pido disculpas. Le dije, yo creo que sí es lo más prudente. Acompáñame, me dice, acompáñame a la Expo Lucha, voy a grabar ahí un podcast, todo esto, y lo acompañé. Para esto yo ya no estaba haciendo ni nada de contenido en mi canal, en mis redes, ni mucho menos. Vamos a la Expo Lucha, yo ayudándole a Latin, con la gente de la producción, y llego y saludo a Canek. Llego y saludo a Canek y platico con él y ya le digo, profe, aquí anda Latin Lover. Me dice, sí, ya lo vi. Le digo, le voy a decir la verdad, está interesado en platicar con usted. Si él está interesado en acercarse, usted le daría un tiempo para platicar. Me dice, pues hasta no verlo aquí, yo no voy a hacer nada. Dije, ching, ok. Latin ya me había dicho, ve, búscalo, dile que quiero hablar con él, pero solamente quiero saber si podemos dialogar, porque no quiero que el señor se vaya a alterar o vaya a suceder algo más. Y pues yo le dije, voy con Latin y le digo, amigo, el señor está dispuesto a hablar contigo, ¿verdad? Me dice, seguro, le digo, sí. Y me dice, acompáñame. Entonces le digo, yo te acompaño. Pero yo no quería estar en esa plática porque le digo, es que yo ahí no tengo nada que ver, o sea, ese tema les compete a ustedes dos. Y cuando vamos directo al stand de Canek, yo me voy quedando atrás. Y Lati no se dio cuenta. Yo me quedo atrás y él se va. Y llega con Canek. Y cuando voltea para ver si yo estoy ahí a un lado de él, pues él ya se dio cuenta que yo estaba por el cuadrilátero que tenían ahí. O sea, casi en el centro de la explanada de donde estaba toda la expo. Y entonces empezaron a platicar.
el señor Canek molesto. Y duraron como una hora, si es que fue mucho o poco, tómenlo ustedes a consideración. Duraron como una hora platicando y al final pues se dan la mano y ahí quedó eso. Cuando Latin ya se regresa a su stand, me dice, el señor me dice que no está enojado, que está encabronadísimo y lo que le sigue y todo esto, pero pues tratamos de estar en paz. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí, todo ya bien, etcétera, etcétera. Y pues no espero que vaya a mi podcast, pero al menos ya me disculpé. Le di mis razones, mi motivo, etcétera, etcétera. Y pues le pedí una disculpa. Le digo, bueno, al menos ya te acercaste. Y el tema ahí quedó. Yo nunca había tocado el tema de Latin Lover con Canek ni por teléfono, ni mucho menos. Y este tema ya estaba ahí. Entonces, pues Latin en sus podcasts, cuando tocaban un tema de, ay, un nombre o así, pues hacía pues como carrilla de, no, no digas nombres porque, ay, va a pasar esto o así. Y pues al señor Canek eso le molestó nuevamente. Y el día de ayer yo, platicando con el señor, ya me externó sus motivos del por qué está molesto y lo voy a decir simplemente, pues por las declaraciones que se hicieron y todo esto, ¿no? Pues por lo que sucedió. Y no es que, o sea, yo le digo al profe, maestro, ¿sigue usted enojado? Me dice, ya no estoy enojado, me enojé, pasó el tema, se aclaró, pero pues Latin, no, yo ya no quiero saber nada de ese tema, ni mucho menos quiero ni estar en su podcast, ni en nada de eso. O sea, a mí no me involucren, así me dijo, a mí no me involucren en nada de eso. Le digo, ok, se respeta, profe, no pasa nada. Entonces, ahí quedó el tema, lo entrevisto yo. Ahí le pregunté su sentir y hasta ahí no hubo nada de polémica, no hubo algo más. Canek dijo, para mí Latin Lover es un compañero de la lucha libre, pero no es mi amigo. Lo respeto y hasta ahí. ¿Sí? Y eso es lo que sucedió, gente. ¿Sí? Eso es lo que está pasando con estos dos personajes, con estos dos nombres, con estos dos luchadores. Y les cuento hasta aquí porque ahí viene el escándalo. Hace unos meses, perdón, hace unos días, Daniel López, el satánico, se le fue fuertemente a Latin Lover diciendo que pues él sí fue, el satánico pues sí fue un gran luchador, a él sí le costó mucho trabajo y pues a comparación de Latin Lover que él se dedicaba a otras cosas fuera de la lucha libre. Y otra vez se retoma esta polémica y empiezan a surgir los comentarios, empieza a salir nuevamente todo el contexto del tema de Latin y de Canek. Y simplemente los dos están ya tranquilos, los dos están en paz. Eh, Creo yo que eso sí, Canek está muy al pendiente de lo que circula en redes sociales en cuanto a información de lucha libre, Latin Lover igual. Y yo tomé esta iniciativa, de hecho yo no les he avisado que estoy hablando de esto ni a Latin ni a Canek, no estoy hablando nada malo. Eh, Simplemente les platico a ustedes esto porque se presta a muchos malos entendidos de las páginas de lucha libre o algunos medios de comunicación que buscan tener alguna declaración. Yo nunca hablé de ese tema en mis redes sociales al momento de buscar polémica o como muchos dicen, ay, buscar likes, buscar interacción o mucho menos. No,
De hecho, el tema lo toqué hasta que se llegó el anecdotario con Latin Lover y, y ahí pasó esto. Latin Lover dio su versión y hasta ahí. La versión de Canek, pues yo no sé si él la vaya a dar públicamente próximamente. Creo yo que no, porque él dijo que ya no le interesa tocar ese tema. Y pues eso es lo que sucedió. Se los platico para que no estén como no crean todo lo que dicen, que no se pueden ver, que se iban a agarrar a golpes, que es... No, nada de eso, gente, nada de eso. O sea, los dos son unos caballeros, los dos dialogaron como personas civilizadas, estuvieron ahí platicando. Y pues yo, sinceramente, en este tema, no me... en un inicio me sentía como entre la espada y la pared por la polémica y la magnitud de lo que sucedió, pero a estas alturas ya me siento un poco más tranquilo porque los dos ya lo están. Los dos ya platicaron, los dos ya dialogaron. Y pues esto es lo que sucedió con el tema de Latin, con el tema de Canek. Si ustedes quisieran saber la verdad, esta es la verdad. Ya se los comenté. Canek en su momento dio de qué hablar. También lo hizo el Pirata Morgan, también lo hizo Fuerza Guerrera. Y es más, les voy a revelar algo. En el primer episodio de la nueva temporada que yo grabé, que fueron 11 podcasts que hice, Latin Lover reveló el nombre de Fuerza Guerrera, ¿sí? Pero yo lo omití, yo lo silencié, ¿sí? Y el podcast, mira, no hizo ruido por ese lado. Si la producción del vampiro hubiese hecho caso a lo que se le pidió o a lo que le pedimos de que omitiera esos nombres, no se hubiese dado esta polémica. Pero como les digo, ellos desconocen la magnitud de decir Edson Ortiz. Si ellos saben que yo uso máscara, pues no saben qué tanto puede repercutir, ¿no? Y pues se les pasó ese detalle. No es buscar culpables, ya pasó y hasta ahí es lo que sucedió, querido público. Para que sepan, estén al pendiente y pues esa es la información, ese es el motivo por el cual me conecto el día de hoy en estos momentos para hacerles a ustedes esta información y para decirles que